numerosos líderes mostraron su solidaridad con el presidente estadounidense Donald Trump, quien fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en el evento del sábado. Un revés para los esfuerzos por alcanzar la paz entre Estados Unidos e Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el sábado al ejército atacar con fuerza objetivos de Hezbollah en Líbano. La Unión Europea aprobó finalmente el jueves el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y nuevas sanciones a Rusia. El exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa el martes el fiscal general en funciones, Todd Blanche. Colombia y Venezuela acordaron el viernes establecer una cooperación militar contra mafias que operan en su zona fronteriza. Trump declaró que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano, Benjamín Netanyahu y Joseph Aoun, en las próximas 2 semanas y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente, después de que la Casa Blanca anunciara que enviaría a sus negociadores a Pakistán porque Irán le había pedido hablar en persona. Las autoridades persas no solo lo negaron, sino que descartaron que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, fuera a sentarse a la mesa de negociaciones en su viaje a Islamabad, por lo que finalmente se anunció que la delegación norteamericana no iba a viajar. Donald Trump dijo que no había ninguna presión para poner fin al alto al fuego con Irán y que no había plazos para que aceptara retomar las negociaciones de paz, confiado en que la presión económica lo haría terminar cediendo, y desmintió las versiones que indicaban que Teherán tendría un máximo de 5 días para presentar una contrapropuesta. Asimismo, se declaró satisfecho con la campaña de presión económica, porque a Irán lo asustaba más el bloqueo que los bombardeos, ya que estaba perdiendo $500 millones por día, mientras que Estados Unidos siguió interceptando sus petroleros en el sudeste asiático. A su vez, Irán informó que había incautado 2 buques en el estrecho de Hormuz, aunque Washington no lo consideró como una violación del alto al fuego porque no eran ni estadounidenses ni israelíes, y comunicó que ya estaba cobrando peaje en el estrecho. Asimismo, la tensión siguió aumentando con la llegada de un tercer portaaviones, la orden de Trump de hundir cualquier embarcación que arrojara minas en el estrecho de Hormuz y con el reporte de varias explosiones sobre Teherán y el funcionamiento de las defensas antiaéreas, aunque Israel negó haber lanzado ataques contra la capital iraní, por lo que se afirma que la República Islámica habría apuntado contra los drones de reconocimiento que siguen volando. Un revés para los esfuerzos por alcanzar la paz entre Estados Unidos e Irán. Los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, debían viajar a Pakistán el sábado para negociar con representantes de la delegación iraní a petición de Teherán, según la Casa Blanca. Pero el presidente Donald Trump dijo que canceló el viaje de los emisarios, argumentando que es demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo. De todas formas, el mandatario dejó la puerta abierta a futuras negociaciones, al enfatizar que si los iraníes quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar. Por su parte, el canciller iraní Abbas Araghchi concluyó el sábado una visita a Pakistán, donde se reunió con el jefe del ejército y con el primer ministro. Según su ministerio, Araghchi expuso a sus interlocutores las posiciones de principio de su país sobre los últimos acontecimientos relacionados con el alto al fuego y el fin completo de la guerra. Después de dejar Islamabad, el jefe diplomático iraní señaló que no sabe si Estados Unidos es realmente serio en materia diplomática. El presidente Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero advirtió que el reloj corre para Teherán ante la llegada de un tercer portaaviones estadounidense a Medio Oriente. Se trata del USS George H.W. Bush. Los medios iraníes reportaron explosiones sobre Teherán y la activación de la defensa antiaérea, pero una fuente de seguridad de Israel declaró que su ejército no está atacando a Irán. Más temprano, Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos destruir cualquier barco iraní que intente minar el estrecho de Hormuz. Las negociaciones están trabadas por las exigencias excesivas de Donald Trump, el bloqueo sobre los puertos iraníes y la desconfianza de las autoridades persas, que se hizo todavía más evidente después de que el presidente Masoud Pezeshkian dijera que el mundo era testigo de la retórica hipócrita de Trump y la contradicción entre sus palabras y sus acciones, mientras que el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que en la situación actual la tregua no tenía sentido, aunque el mandatario norteamericano no solo defendió su extensión, sino que, como vimos, se niega a ponerle plazo. Asimismo,
Trump aseguró que no tenía pensado usar armas nucleares contra Irán porque no lo necesitaba, dado que lo habían aniquilado por completo utilizando solo armas convencionales, y agregó que nunca se debería permitir que alguien utilizara un arma nuclear. Sin embargo, el mandatario norteamericano advirtió que mantenían los buques cargados y listos para el combate y que nunca habían tenido tanta munición disponible. A su vez, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se sumó a las amenazas e informó que solo estaban esperando luz verde de Estados Unidos para devolver a Irán a la edad de piedra y oscuridad, y que no solo tenían en la mira las instalaciones de energía y a la infraestructura económica, sino que también iban a completar la eliminación de la dinastía Jamenei. De cualquier forma, aumentan las versiones sobre la incapacidad del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, que habría quedado gravemente herido tras el ataque que mató a su padre, y se afirma que incluso tuvo que delegar la toma de decisiones a la Guardia Revolucionaria hasta que terminara de recuperarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el uso de un arma nuclear contra Irán pese a sus amenazas de acabar con toda civilización en el país y retrocederlos a la edad de piedra. No, no lo haría, no lo necesitamos. ¿Por qué necesitaría yo eso? ¿Por qué harían una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría un arma nuclear si los hemos diezmado por completo de una manera muy convencional sin ella? No, yo no la usaría. Nadie debería tener permitido usar un arma nuclear jamás. El mandatario republicano tampoco quiso dar una fecha para finalizar el conflicto. Anteriormente, había dicho que terminaría en 6 semanas, un plazo que ya se rebasó. La gente se pregunta cuánto tiempo más durará esto. Obviamente usted sabe que están teniendo... ¡Qué vergüenza! ¿Se dio cuenta de lo que acabo de decir? ¿Vietnam? ¿Cuántos años duró Vietnam? Lo entiendo, señor, pero ya pasó el plazo de 6 semanas. Me pregunto, ¿qué le diría al pueblo estadounidense que... Saqué al país militarmente en las primeras 4 semanas. Lo saqué militarmente. Ahora solo nos queda esperar y ver qué acuerdo se produce. Y si no quieren llegar a un acuerdo, entonces lo terminaré militarmente. El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se recupera de las graves heridas que sufrió tras los bombardeos estadounidenses de febrero, en los que murió su padre. Y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país está preparado para reanudar una guerra contra Irán y aseguró que esperan luz verde de Estados Unidos para devolver a Irán a la edad de piedra. Cuando se reanude el ataque esta vez será diferente y letal y asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables, tras los enormes golpes que ha sufrido hasta ahora el régimen terrorista iraní, que sacudirán y derrumbarán sus cimientos. Y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitó en San Petersburgo al mandatario ruso Vladimir Putin, que reiteró su apoyo a Teherán, al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei y a la continuidad de sus relaciones estratégicas, y destacó la valentía y el heroísmo con el que el pueblo iraní resistía a la presión norteamericana, luchando por su soberanía y su independencia, al tiempo que comunicó que haría todo lo posible para favorecer un acuerdo de paz cuanto antes, aunque en su momento las autoridades persas rechazaron la mediación de Moscú e incluso descartaron que Rusia se quedara con su uranio enriquecido cuando éste se ofreció a recibirlo. A su vez, Araghchi dijo que las negociaciones estaban paralizadas por culpa de las exigencias excesivas de Estados Unidos y el bloqueo a sus puertos, y respondió a las afirmaciones de Donald Trump, que sostiene que ya ganaron la guerra, advirtiendo que si eso fuera cierto, Estados Unidos no necesitaría pedir negociaciones. Tras el encuentro, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que la importancia de la reunión era difícil de sobreestimar ante la complejidad de la situación actual, ya que antes de viajar a Rusia, Araghchi presentó una nueva propuesta que planteaba modificar el control sobre el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo sobre sus puertos mientras se negocia su programa nuclear, algo descartado por el secretario de Estado Marco Rubio, ya que Trump aseguró que el bloqueo permanecería hasta el fin de las negociaciones. A su vez, Irán aclaró que no era una nueva propuesta, sino una aclaración de su postura, ya que no iban a negociar hasta que se liberaran sus puertos. El ministro iraní de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi se reunió el lunes con el presidente ruso Vladimir Putin en un contexto de estancamiento en las negociaciones tras el alto el fuego en Oriente Medio. Casi 3 semanas después de la tregua que puso fin a 40 días de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, Moscú se mantiene como uno de los principales aliados de Teherán. Durante su visita, Araghchi responsabilizó a Estados Unidos por el bloqueo de las conversaciones, mientras defendió la solidez del sistema iraní tras el conflicto.
Por su parte, Putin reafirmó el respaldo ruso a una salida diplomática. Haremos todo lo que sirva a sus intereses, a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz pueda alcanzarse lo antes posible. El mandatario ruso también destacó la resistencia de Irán frente a las presiones externas, subrayando la relación estratégica entre ambos países. Vemos con cuánta valentía y heroísmo el pueblo de Irán está luchando por su independencia, por su soberanía. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz mientras continúan las negociaciones. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la iniciativa no cumple con las condiciones exigidas y rechazó cualquier esquema en el que Irán controle el acceso a esta vía marítima clave. Y quien sorprendió con las críticas directas a Estados Unidos y Donald Trump fue el canciller alemán Friedrich Merz, que lamentó la falta de estrategia de Washington, destacando que en una operación de este tipo lo más difícil no era entrar sino salir, y que no veía una salida en el corto plazo, porque los iraníes estaban negociando con gran habilidad, o mejor dicho, estaban evitando negociar con gran habilidad, y claramente resultaron ser más fuertes de lo esperado, aunque destacó la importancia que tenía para Alemania que el conflicto terminara cuanto antes y se reabriera el estrecho de Hormuz, ya que estaba teniendo un impacto directo en la producción económica de Alemania, reduciendo a la mitad su previsión de crecimiento anual hasta el 0,5%. Además, consideró que toda una nación estaba siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la Guardia Revolucionaria, y recordó que Europa no había sido consultada sobre la decisión de atacar a Irán, pero que si hubiera sabido que la situación continuaría de esta manera durante 5 o 6 semanas, empeorando progresivamente, se hubiera opuesto fuertemente a lo que consideró como una decisión desacertada. Sin embargo, Estados Unidos desmintió que Irán negociara desde una posición de fuerza, ya que no solo Trump sostiene que destruyó por completo su aparato militar, sino que también está destruyendo su economía con el bloqueo a sus puertos, algo que dijo que Teherán se lo había reconocido, enviándole una carta en la que le pedía terminar cuanto antes con el bloqueo porque se encontraban en estado de colapso y tenían que resolver su situación de liderazgo. Los estadounidenses claramente no tienen ninguna estrategia. Y el problema con este tipo de conflictos es siempre el mismo. No solo hay que entrar, después también hay que salir. Lo vimos de forma muy dolorosa en Afganistán durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que esta historia es, como mínimo, imprudente y, por el momento, no veo qué salida estratégica están eligiendo ahora los estadounidenses. Sobre todo porque los iraníes están negociando con mucha habilidad, o mejor dicho, no negociando con mucha habilidad. Y hacen que los estadounidenses viajen a Islamabad para que luego se marchen sin ningún resultado. Ahí hay toda una nación que está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por la llamada Guardia Revolucionaria. El lunes, el presidente Donald Trump se reunió con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní, luego de que la República Islámica enviara mensajes escritos a Washington a través del mediador Pakistán, según la agencia de noticias Fars. El régimen ofrece reabrir el estrecho de Hormuz y dejar para el final las negociaciones sobre el programa nuclear, pero a Trump no le gusta la idea y asegura que Teherán está deseando reabrir el canal porque, asegura, está cerca del colapso. Y eso es algo que Irán niega. En estos 2 meses, Washington no ha cumplido ninguno de sus objetivos. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ataques contundentes contra objetivos de Hezbollah en el Líbano, asesinando a decenas de personas, entre las que se cuentan varias mujeres y niños, tras acusar al grupo chiita de haber violado el alto al fuego lanzando proyectiles y atacando a sus tropas, mientras que este informó que había atacado un vehículo del ejército israelí en el sur del país como respuesta a una violación previa de Israel. Poco antes, Donald Trump se había reunido con representantes de Israel y el Líbano en medio de negociaciones directas en Washington y anunció que el alto al fuego se extendería 3 semanas más. El mandatario norteamericano aseguró que la reunión había sido un gran éxito, por lo que esperaba recibir próximamente a los mandatarios de ambas partes, y comunicó que ayudarían al gobierno libanés
para que se pudiera proteger de Hezbollah, al tiempo que el canciller israelí Gideon Saar aclaró que no había desacuerdos serios con Beirut y que el único obstáculo era Hezbollah, que hacía que el Líbano fuera un estado fallido sometido a la ocupación iraní. No obstante, se destaca que un eventual acuerdo no garantizaría la paz, ya que se estaría negociando que el gobierno libanés hiciera el trabajo que ahora está haciendo Israel contra Hezbollah, lo que arrastraría al país a una guerra civil, dado que el líder de la organización, Naim Qassem, ya comunicó que no iban a desarmarse mientras Israel continuara ocupando territorio y amenazando, y que no iban a aceptar ningún acuerdo que surgiera de las negociaciones. A su vez, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ya había advertido que prefería evitar un enfrentamiento con Hezbollah, pero que no se iba a dejar amedrentar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el sábado al ejército atacar con fuerza objetivos de Hezbollah en Líbano. En un breve comunicado de su oficina, el mandatario acusó al grupo proiraní libanés de haber violado un alto al fuego que fue prolongado a principios de esta semana. El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos 6 personas murieron el sábado en ataques israelíes en el sur del país. El ejército israelí afirmó que eliminó a 3 militantes de Hezbollah que viajaban en un vehículo cargado de armas, así como a otro que iba en una motocicleta, y a otros 2 miembros armados del grupo en otro lugar. Añadió también que identificó 2 proyectiles lanzados desde Líbano y denunció una flagrante violación de los entendimientos sobre el alto al fuego por parte de Hezbollah. El movimiento proiraní anunció a su vez que atacó un vehículo del ejército de Israel en el sur de Líbano, en represalia por uno de los ataques israelíes. Representantes de Líbano e Israel mantuvieron negociaciones en Washington para hallar una vía a una tregua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado el jueves que un alto al fuego de 10 días en Líbano, que comenzó el 17 de abril, había sido prorrogado por 3 semanas. Trump declaró que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano, Benjamín Netanyahu y Joseph Aoun, en las próximas 2 semanas y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año. Creo que hay una gran posibilidad. Quiero decir, ya sabe, son amigos en las mismas cosas y son enemigos en las mismas cosas. Y tiene que ver con, supongo que se podría decir un par de países, pero desde luego si uno mira a Hezbollah, ahí es donde todo el mundo parece estar unido, en contra de ellos. Así que en ese sentido ambos están muy unidos. Y bueno, creo que hay una muy buena posibilidad de lograr la paz. Mientras tanto, Israel continuó sus ataques contra el Líbano, bombardeando 16 aldeas que había pedido evacuar previamente. Informó que había desmantelado 2 túneles a 10 kilómetros de las comunidades del norte de su país. Pero tras años de guerra y acusaciones de genocidio, lo que podría tener consecuencias importantes para Israel no es tanto la capacidad de Hezbollah como la impopularidad del país en Estados Unidos, ya que se reveló que el 60% del electorado norteamericano ve con malos ojos a Israel, y entre los demócratas este porcentaje se dispara hasta el 80%. Por lo que podría poner en juego la ayuda militar de Estados Unidos o la impunidad de sus acciones en Medio Oriente, dado que los políticos demócratas tendrían que optar entre el lobby judío y su electorado, y muchos defensores incondicionales de Israel ya se están queriendo despegar, lo que se vio reflejado en las últimas semanas cuando 36 senadores de la oposición votaron en contra del envío de bombas y 40 en contra de las excavadoras utilizadas para demoler las casas de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, e incluso en el Líbano. Y en este contexto, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aclaró que si bien seguirían con los ataques contra Hezbollah, Israel no tenía ambiciones territoriales en el Líbano y que la presencia de sus tropas cerca de la frontera tenía como único propósito proteger a los israelíes. Además, también comenzaron a llamar línea defensiva al límite hasta donde llegan sus tropas, en lugar de línea amarilla como lo hacían antes. No obstante, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, comunicó que no solo no se irían a ninguna parte, sino que comenzarían a demoler las casas como en Gaza, por lo que se denuncia una nueva ocupación a largo plazo. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, afirmó el martes que su país no pretende apoderarse de territorio en Líbano, pese a las operaciones en curso contra el movimiento proiraní Hezbollah. Israel no tiene ambiciones territoriales en el Líbano. Nuestra presencia en las zonas junto a nuestra frontera norte tiene un único propósito: proteger a nuestros ciudadanos. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo serbio, Saar insistió en que la presencia militar israelí responde exclusivamente a necesidades de seguridad.
Poco después de la entrada en vigor del alto el fuego el 17 de abril, Israel declaró la existencia de una línea amarilla, una franja de unos 10 kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera. Es en esa zona donde se concentran actualmente las operaciones militares. Nuestras operaciones son defensivas y tienen como objetivo desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbollah cerca de nuestra frontera. Ningún país estaría dispuesto a vivir de ese modo, con una pistola apuntando a su cabeza, en una realidad en la que Hezbollah y otras organizaciones terroristas, incluidos grupos terroristas palestinos, sean desmantelados. Israel no tendrá necesidad de mantener su presencia en estas zonas. Pese al acuerdo de cese el fuego, ambas partes se acusan mutuamente de violarlo. Este martes, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación en más de una decena de localidades libanesas, algunas situadas fuera o en el límite de la llamada línea amarilla. Asimismo, en el ámbito interno, la oposición israelí buscará sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, por lo que el líder centrista Yair Lapid anunció que se presentaría junto al candidato de la derecha menos radical y ex primer ministro Naftali Bennett. La coalición estará encabezada por este último, que lidera las encuestas, y que ya superó a Netanyahu en el 2021, aunque las disputas internas obligaron a convocar nuevas elecciones, que terminó ganando el actual mandatario junto a la extrema derecha y los judíos ortodoxos. Bennett dijo que se estaban viviendo momentos cruciales, por lo que necesitaban acciones audaces, y que unirse era el acto más sionista y patriótico que se había hecho. Además, agregó que la era de la reconciliación había llegado y prometió que, de alcanzar el Ejecutivo, establecerá una comisión de investigación sobre los fallos de seguridad que hicieron posible el ataque de Hamas del 2023, limitará el mandato del primer ministro a 8 años y protegerá las tierras del país sin ceder ni un ápice al enemigo. No obstante, se advierte que, si bien serían la fuerza más votada, no alcanzarían la mayoría en el Parlamento, por lo que tendrían que ampliar la coalición, aunque Bennett ya descartó aliarse con partidos árabes, porque solo se apoyarían sionistas. A su vez, cuando se le preguntó si se podría aliar con Netanyahu, dijo que después de 30 años era hora de despedirse de él. Por su parte, Lapid llamó al centro a unirse a Bennett, porque si bien era claramente de derecha, también era liberal, decente y respetuoso de la ley, mientras que el gobierno acusó a la alianza de servir los intereses del terrorismo islámico. Una alianza en Israel para intentar derrocar a Benjamin Netanyahu. El ex primer ministro Naftali Bennett y el líder de la oposición Yair Lapid anunciaron el domingo que se presentarán en una lista conjunta en las elecciones que deben celebrarse a más tardar en octubre. Lapid y yo tenemos opiniones diferentes sobre diversos temas y no lo ocultamos. Al contrario, estamos orgullosos de ello. Me enorgullece que dos líderes con opiniones diferentes puedan luchar juntos por el bien del pueblo de Israel. Bennett es claramente de derecha, pero es un derechista liberal, decente y respetuoso de la ley, que no vendió sus valores ni a la extorsión ultraortodoxa ni a la corrupción. Bennett, que en su momento fue asesor de Netanyahu, se ha convertido con el tiempo en un acérrimo opositor de las políticas de su antiguo mentor. El domingo dijo que si resultaba elegido, establecería una comisión nacional de investigación sobre los fallos que condujeron al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, algo que el actual gobierno ha rechazado. Ambos aliados, que ya formaron un amplio gobierno de unidad entre 2021 y 2022, han criticado abiertamente la gestión de Netanyahu de las guerras desde ese ataque, y Lapid llegó incluso a calificar el reciente alto al fuego de 2 semanas acordado con Irán como un desastre político. Netanyahu, quien planea encabezar la lista de su partido en los comicios, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, con más de 18 años acumulados a lo largo de múltiples mandatos. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ar 12 para hablar de la guerra en Ucrania, del intento de asesinato contra Donald Trump y mucho más. No se vayan, ya volvemos.